Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Gerardo Muñoz López y el día de hoy vamos a estar analizando el tema de división de poderes. Este concepto es muy importante, pues a partir de este se conformó la forma de gobierno que actualmente nos rige. Sin embargo, es importante explorar cómo surgió y cuál es el por qué y para qué sirve, ¿no? Entonces, para realizar lo anterior tenemos que remontarnos al siglo XVIII, en Europa, específicamente en Francia, en cuya época pues, gobernaba Luis XVI y en casi toda Europa estaban al frente de los estados los que se llamaron monarcas absolutistas. No sé si recuerden que el antepasado de Luis XVI, Luis XIV, en algún momento llegó a decir el estado soy yo. Y bueno, esta frase tiene su origen en el hecho de que los monarcas ejercían las tres funciones principales de los estados, que por un lado es legislar, otra pues, es el ámbito jurídico, es decir, se dedicaban a juzgar y pues también ejecutar todas las leyes y todos los actos administrativos. Esta situación tenía serios inconvenientes porque, bueno, por la propia naturaleza del hombre, si todos los poderes se concentran en una persona y esta persona tiene, pues ahora sí que todas las facultades para hacer y deshacer, pues es muy fácil que se corrompa y que al final pues no atienda a las necesidades de los gobernados, como de hecho pasó. Eso, entre otras cosas, fue lo que dio origen a la Revolución Francesa, cuyos postulados prácticamente todos conocemos, pero que en este momento nos vamos a enfocar precisamente a uno de ellos, que fue propuesto por Montesquieu y tiene que ver precisamente con la división de poderes. Él propugnaba o de alguna manera dejaba de manifiesto que esta forma de gobierno absolutista no podía prevalecer más, que era importante que el Estado, para su función y su organización, se dividiera en diferentes ámbitos. Entonces hace la primera propuesta para que el Estado sea dividido en sus funciones en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. E incluso va más allá, señalando que estos poderes deben de recaer en diferentes personas o instituciones. Si bien al triunfo de la Revolución Francesa no se pudo concretar esto en su constitución, sí fue retomado por los Estados Unidos de Norteamérica y en 1787 lo plasmaron como tal en su Carta Magna y desde entonces ha sido copiado por diferentes estados. México no fue la excepción. Y bueno, básicamente esto es lo que entendemos por el antecedente de esta división de poderes. ¿Qué busca la división de poderes? Pues en primer lugar el equilibrio del poder. La segunda es que los diferentes poderes se equilibren entre sí. En México durante mucho tiempo, incluso tal vez ahora, ha existido un presidencialismo muy marcado, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos la división de poderes a lo largo de, ¿qué será?, 1940, más o menos cuando fue el cambio del poder, pues lo que decía el presidente era lo que se hacía, ¿no? Entonces, precisamente lo que se busca con que esta división de poderes exista es que existan verdaderos contrapesos. Es decir, si el presidente quiere adoptar una decisión que va en contra de las demás normas establecidas de la Constitución, puedan ser los propios diputados o el propio Poder Judicial quien manifieste su inconformidad y de alguna manera trate de equilibrar esa balanza, ¿no? El tercer punto es evitar la concentración de los poderes en una sola persona y pues esto es obvio, ¿no? Insistimos que por la propia naturaleza del hombre, pues cuando alguien acumula o acapara demasiado poder, es fácil que se corrompa y empiece a tomar decisiones que ya no sirven a la mayoría, sino más bien a los intereses de esta persona. Esto aterrizado al ámbito mexicano lo podemos decir de la siguiente manera, ¿no? En el artículo 40 de la Constitución nos habla de que México es un régimen republicano, es decir, que existe la división de poderes, que es democrático, que es representativo, y esto se estableció desde el año 1824, la Constitución de 1824, y sigue vigente hasta nuestra época. El supremo poder del Estado mexicano se divide en tres, siguiendo precisamente las recomendaciones de Montesquieu, y es legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta división de poderes es acatada en los tres órdenes de gobierno. A nivel federal, bueno, tenemos un titular del Ejecutivo, tenemos a las cámaras que conforman el Legislativo y un Poder Judicial Federal.
En el Estado también tenemos lo mismo, un titular del Ejecutivo, tenemos un organismo legislativo que tiene una diferencia con el ámbito federal y ahorita la vamos a explicar, y también tenemos poderes judiciales. Y en los municipios, bueno, es una forma de gobierno un poquito distinta, pero también se reconocen esta división de poderes. Tenemos al presidente municipal, un órgano legislativo que está conformado por el Cabildo, y bueno, tenemos jueces también que forman parte de los gobiernos estatales que se dedican a impartir justicia a nivel municipal, y los jueces cívicos. El Poder Ejecutivo Federal, su titular es el presidente de la República, en la actualidad es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El presidente es elegido por votación popular directa cada 6 años, y en México pues tenemos el principio de no reelección, es decir, el presidente solo podrá ser elegido en una ocasión o por un periodo nada más. Actualmente no era así, tenían un periodo de 4 años y podían reelegirse, y bueno, la historia nos ha demostrado que no funcionó muy bien. Tuvimos 2 periodos donde los presidentes, bueno, por lo menos 2 remarcables, ¿no? Donde el presidente se reeligió en varias ocasiones y pues bueno, no terminaron bien ninguno de los 2. Uno fue Benito Juárez y el otro Porfirio Díaz. Entonces, a partir de la Constitución del 17, pues se estableció que el periodo únicamente podía ser por 6 años. ¿Cuáles son las principales funciones del titular del Poder Ejecutivo Federal? Pues básicamente organizar la administración pública y ejecutar las leyes que emanan de los órganos legislativos. Para esto, el presidente se auxilia de sus secretarios de Estado. En México tenemos 24 secretarías de Estado. En este momento no vamos a decir todas, pero las principales: la Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Relaciones Exteriores, y así podemos ir. Entonces, a través de estas secretarías, pues él puede dar indicaciones para que los titulares se encarguen de realizar las funciones más importantes que tienen que ver precisamente con cada una de ellas. En total existen 299 entidades de la Administración Pública Federal que también auxilian al presidente en el ejercicio de sus funciones. Entre sus principales facultades están las siguientes: promulgar y ejecutar leyes que expida el Congreso de la Unión. Es decir, si las leyes que son expedidas por este órgano legislativo no son promulgadas por el presidente, pues simplemente no entran en vigor y son letra muerta. Entonces es una facultad importantísima. Nombrar a los secretarios de Estado es una facultad que solamente le compete a él, y bueno, pues se atiende a la naturaleza propia del ejercicio público, ¿no? El presidente necesita de gente de confianza para realizar las funciones que desempeña. También otra de las facultades más importantes es dirigir la política pública exterior. Si bien para realizar esto a veces tiene que contar con el aval del Congreso de la Unión, las decisiones ordinarias que tienen que ver con materia internacional, tratados internacionales, son tomadas a plenitud por el presidente de la República. Otra de las funciones principales es proponer a los ministros que formarán parte de la Suprema Corte de Justicia. En este apartado también es importante precisar que el aval lo da el Senado, pero pues la propuesta sale del propio presidente. Y también otra cuestión que es importante pues es nombrar a los agentes diplomáticos que representan al gobierno mexicano ante otras entidades. Y las últimas 2 es conceder el indulto a ciertos reos, a ciertos procesados, y también declarar la guerra en tiempos de hostilidad. Entonces, esas son las principales funciones del presidente de la República. Comentado esto, pasamos a analizar el poder legislativo a nivel federal. El poder legislativo lo constituye el Congreso de la Unión, que es un órgano biinstancial. Está conformado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Es biinstancial porque está diseñado de tal manera que el proceso legislativo necesita de la participación de ambas cámaras. A veces, para una iniciativa de ley, una cámara funciona como cámara de origen, después la otra lo revisa, y a veces esos papeles se invierten. Entonces,
está diseñado de esa manera. La Cámara de Diputados está conformado por un total de 500 diputados. De estos diputados, 300 son elegidos por el principio de mayoría relativa o voto directo y 200 por mayoría proporcional. ¿Por qué son 500 diputados? Pues bueno, esto es importante aclararlo y se puede realizar señalando que México pues es un país muy grande en territorio, tiene una extensión territorial importante y la población no está distribuida de manera uniforme. Entonces, los diputados no son elegidos por los estados, ¿no? o atendiendo a la división territorial, sino más bien a una nueva conformación que se realizó en materia electoral, que se llama distritos electorales y que pretende homogeneizar las zonas más importantes de la población para que las votaciones precisamente reflejen, digamos, un mismo nivel de participación, ¿no? Es decir, no sé, en Chihuahua pues, tiene una extensión territorial muy amplia, pero viven muy pocas personas. En el Distrito Federal es una extensión territorial bastante pequeña, pero viven millones de personas. Entonces, esta creación de los distritos, pues lo que pretende es distribuir en zonas homogéneas la participación de los ciudadanos. Entonces, por eso son 300 diputados elegidos de manera directa. O sea, no corresponde al número de estados, sino más bien a la creación de estos distritos. En los siguientes 200 tienen que ver con el resultado de las elecciones y está directamente relacionado con los partidos que tuvieron mayor votación. Entonces, esos partidos que tuvieron mayor votación, pues tienen también derecho a elegir a una serie de representantes que también van a conformar esta Cámara de Diputados. Los diputados duran en su encargo 3 años y actualmente pueden reelegirse. Por otro lado, la Cámara de Senadores está conformada por un total de 128 senadores. Aquí sí no se atiende tanto a los distritos electorales, se eligen 2 diputados por cada estado. Entonces, si es así, pues son 32 y 2 por cada uno, pues serán 64. Los otros 64, 32 de ellos se eligen por el principio de primera minoría, que no es más que los segundos lugares de las votaciones que se realizaron en cada estado, y finalmente los últimos 32 por el principio también de representación proporcional, es decir, los partidos que hayan obtenido más votos. Los senadores duran en su encargo 6 años y ellos no pueden reelegirse. ¿Cuáles son las facultades que tienen estas cámaras o el Congreso de la Unión? Pues la principal es elaborar iniciativas de ley. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Se encargan de legislar y tienen ciertas materias que son exclusivas de ellos. Las principales, por poner un ejemplo ahorita, pues es en materia de minería, hidrocarburos, energía eléctrica, que son sectores que interesan al Estado mexicano y por ello están concentrados en este Congreso de la Unión. Y por exclusión, pues todo lo que no legislen ellos, pues pasa a ser facultad de los congresos locales. Entonces, esas son sus funciones principales. Los diputados, la Cámara de Diputados tiene una serie de funciones que son exclusivamente de ella, como es la aprobación del presupuesto anual de egresos, la revisión de la cuenta pública, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y la ratificación de funcionarios federales. Por su parte, los senadores también tienen ciertas facultades exclusivas, que son analizar la política exterior y aprobar tratados internacionales, declarar la desaparición de poderes en casos de emergencia y aprobar el nombramiento de ministros propuesto por el presidente de la República. El Poder Judicial, por su parte, está integrado a nivel federal por diversos organismos. El principal, digámoslo así, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está integrada por 11 ministros y funciona en pleno, es decir, por todos los ministros o en salas. También conforma el Poder Judicial Federal el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito. El Poder Judicial a nivel federal también tiene un órgano administrativo que se llama Consejo de la Judicatura Federal y es el encargado de administrar y vigilar el buen funcionamiento de todos los demás órganos que acabo de mencionar.
¿Cuál es la función principal del Poder Judicial a nivel federal? Pues bueno, vigilar que la Constitución y las leyes federales se cumplan, por un lado, y también dirimir conflictos en los que tengan que ver tanto los estados que conforman la nación, estados y particulares, o particulares entre particulares, o incluso entre diferentes poderes. Estos conflictos se dirimen a través de diversos instrumentos que pueden ser los juicios del orden federal, los amparos directos o indirectos, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y pues bueno, básicamente esas son la forma en que se pueden dirimir este tipo de conflictos. Bueno, esto es a nivel federal. A nivel estatal, pero también vale la pena mencionar que en los estados que conforman la República Mexicana esta división persiste. En el titular del Ejecutivo en los diferentes estados es el gobernador constitucional, el titular del Poder Legislativo es el Congreso local. Aquí la mayoría de los congresos, si no es que todos, no funcionan de manera biinstancial, sino simplemente están conformados por una sola cámara, digamos, Cámara de Diputados locales, y pues son los encargados también de legislar a nivel local. Y el Poder Judicial local normalmente está conformado por los juzgados de primera instancia, que se dividen para su ejercicio en diferentes materias, que pueden ser civil, familiar o penal, y un órgano revisor que es el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, insisto, esto es a nivel estatal. A nivel municipal, pues simplemente mencionar que también esta distinción se cumple, como lo hemos mencionado. El titular del Ejecutivo Municipal es el presidente municipal. El encargado, el órgano colegiado encargado de legislar es el Cabildo. Y finalmente, pues también existen jueces municipales o jueces cívicos que se encargan de impartir cuestiones de justicia administrativa y también judicial. Entonces, pues básicamente esto es lo que conocemos como la división de poderes y así es como se ha implementado en nuestro país. Se insiste, el principal objetivo de que esta división impere es precisamente para evitar abusos de poder por parte de alguno de los órganos que los conforman y para servir también de contrapeso en aquellas decisiones que en algún momento puedan ser consideradas arbitrarias.